Bien, libro del Génesis, capítulo 13, versículo 10 al 11. Amén. Y vamos en esta mañana a ver 3 consejos que la palabra de Dios nos va a dar para tener familias fuertes. Alguien dice, ¿y por qué siempre que predica el hermano Abraham, siempre hay 3? No pueden ser 4, 5, ¿no? Siempre hay punto 1, punto 2, punto 3, se acabó. ¿Por qué? Pues porque lo regular, siempre una enseñanza tiene 3 puntos, ¿no? Hay algunos, sí, como un día llegué y un pastor dijo, hoy vamos a estar estudiando 86 características de un cristiano. Ya de plano la gente estaba que se iba a la característica número 2, ¿no? Ya no aguantó. Pero lo regular siempre en una predicación son 3 puntos y ya uno va explicando más de la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 11. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos tiene que aconsejar en esta mañana. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y alzó Lot sus ojos, dice, y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vamos a orar, amados hermanos. Eterno Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por todo el bien que tú sabes dar a cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, al acercarnos delante de ti, venimos para ser guiados, Señor. Venimos para aprender. Venimos para que tú nos puedas, Señor, fortalecer con tu palabra. Señor, reconocemos que nada podemos hacer por nosotros mismos, que todo lo podemos hacer solo si tú estás con nosotros. En esta mañana, Dios, venimos para que con tu palabra nos enseñes, nos puedas fortalecer, Señor, y nos puedas guiar. Al sentarnos a tus pies, sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones para poner en práctica tan maravillosos consejos de tu santa y maravillosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados santos de Dios, vivimos en un mundo donde las reformas sociales forman parte de la vida diaria. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo que está cada día en cambio y se llama cambios sociales, cambios ideológicos, cambios filosóficos, y nuestros hijos hoy en día tienen que enfrentarse a una sociedad más difícil que hace 50 o 60 años atrás. Amén. Hace 40, 50, 60 años atrás no era tan difícil la sociedad como hoy en día lo es. Por ejemplo, en Argentina ya se ha aceptado la ley del género, hace unos 2 o 3 años atrás. La ley del género, por ejemplo, postula en Argentina que un niño menor de edad, ¿no? Un niño de 8, 7, 6 años, si quiere ser mujer, porque según dice la ley, él decide ser mujer siendo varón, él tiene todo el derecho y toda la potestad de pedirle a su papá hacer una operación para cambiarse de género. Y si el papá se niega, en Argentina dice que el juez inicia un juicio para juzgar a ese papá, puede ir a la cárcel y el niño pasa a autoridad del Estado y puede procederse a cambiarse de sexo. Ya en Suiza está saliendo material escolar público para que los niños se adapten a la realidad homosexual del país suizo. De tal manera que hoy en día se está hablando en Suiza, en los materiales de biología, de el varón, de la mujer y del tercer sexo. Un sexo no definido hasta que el niño entienda qué decide ser, varón o mujer. La ley del género está causando revuelta en Argentina, quiere llegar al Perú, va a llenar Sudamérica y poco a poco los países, hermanos, hoy en día hay pena de cárcel para un profesor que, por ejemplo, llama a la pizarra a un alumno. O sea, el profesor ya no puede decirle, Jaimito, venga acá a pizarra a resolver esa tarea. ¿Por qué? Porque si el niño tiene temor, si el niño no quiere salir, se avergüenza, entre comillas dicen que están humillando su autoestima, el niño puede poner denuncia y el profesor va a la cárcel por hacerle daño a la autoestima del niño.
O sea que ya no se puede llamar a la pizarra. Si un profesor dice compórtate como varón, está diciendo que ese profesor es homofóbico y también va a la cárcel. Hay pastores en Estados Unidos y pastores en Europa que están yendo a la cárcel porque ya no pueden hablar del homosexualismo como un pecado hoy en día. Entonces, amados hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde el mundo está cambiando y nuestros hijos cada vez van a comenzar a ver realidades completamente distintas a las que nosotros hemos vivido. La televisión también ha hecho muchísimo daño hoy en día. Antiguamente, cuando uno prendía la televisión, miraba dibujos animados que hasta tenían música clásica. Porque está comprobado que la música clásica afecta a la parte del hemisferio izquierdo del cerebro donde se encuentra la razón y la matemática, y cuando uno escucha música clásica uno se vuelve inteligente, o sea, adquiere mayores facultades. Sin embargo, hoy día ¿qué escuchan? Pokémon, el Pokérap, Digimon, ¿qué más escuchan? No sé, ya, bueno, estoy hablando de mi época, pues Pokémon, ¿no? Ya creo que ni existe Pokémon. Pero hay un montón de canciones, hermano, y miren ustedes la forma de esos dibujos animados, son medios amorfos. No tienen forma, son formas raras, son formas muy abstractas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se le está acostumbrando a los niños a ver especímenes demoníacos. Hoy en día uno ve en televisión y ve muchos dibujos animados de espíritus demoníacos. Y usted no crea, amados hermanos, pero hoy en día, y yo he conocido muchos niños que dicen de que tienen amigos imaginarios y que conversan con amigos imaginarios y en realidad están hablando con espíritus demoníacos. En realidad están hablando con espíritus demoníacos. ¿Y por qué los espíritus demoníacos están afectando a muchos de estos niños? Simple, porque en algún momento de su pasado ha habido algún familiar que entró al mundo del ocultismo. Y aunque no existen las maldiciones generacionales, siempre los espíritus demoníacos regresan a las familias a estar buscando quién de ellos vuelve a regresar a ese mundo. ¿Por qué? Porque a veces se hacen hasta pactos familiares. Entonces, amados hermanos, hay espíritus demoníacos que están en actividad y hay espíritus demoníacos. Dice la Biblia que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hay quien al presente lo detiene. Y aunque hay un misterio de iniquidad en actividad, hay un misterio de piedad en actividad. Y ese misterio de piedad es que Cristo vive. Y que Cristo está deteniendo la maldad del mundo. Para que en el mundo no aflore la maldad y el pecado como sí va a aflorar en la época de la gran tribulación. Entonces, amados hermanos, hoy más que nunca, los padres cristianos tenemos que estar preocupados por el tipo del mundo que les va a tocar vivir a nuestros hijos. Y muchos no saben cómo afrontar las filosofías que hoy en día son contrarias en este mundo. Hoy en día se le enseña a los padres a no usar la corrección física con los hijos. Uno va al psicólogo y dice: señor psicólogo, tengo un problema con mi hijo se porta mal. ¿Y qué le dice el psicólogo? No lo vaya a tocar. Ni lo vaya a tocar, porque eso le hace daño a su autoestima. Eso afecta a su autoestima. Eso le va a hacer daño. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Eso dice la Biblia. Y hay algunos que dicen, hay mamás que dicen: a mi hijo no me lo tocas. A mí tócame, pero a mi hijo no. O hay abuelos que dicen: no, este es mi nieto, no me lo tocas. Eso va contra la palabra de Dios. Ahora, una cosa es corregir, otra cosa es maltratar. No es igual. ¿Amén? Si yo le hago el castigo de la licuadora a mi hijo, ¿saben cómo castigo la licuadora, no? Le agarran de la cabeza de los pelos y lo comienzan a dar vueltas así. Si yo le hago el castigo de la licuadora o la patada de Jackie Chan, porque hay papás que dan, ¡bah! Eso es maltrato. Y eso es pecado. ¿Amén? Pero lo que no es pecado es quitarle el pañal, quitarle el pantaloncito y con una pequeña varilla, darle en el lugar que Dios ha formado. Porque, ojo, si uno corrige a un niño en el trasero, eso no es castigarle, hermano.
eso no es hacerle daño. Ese niño va a entender que toda mala acción recibe un castigo y que toda mala acción, hermanos, duele. ¿Amén? ¿Y quién nos enseñó eso? Dios. Hebreos capítulo 12 dice, porque el Padre a quien ama, disciplina, corrige, castiga. Y si Dios lo hace con nosotros, porque hermano, el ser humano es terco, si el ser humano no le duele, no entiende. Hay un dicho en el mundo, más me pegas, más te quiero. Y hay niños que cuando se les corrige, se les enseña, se les habla, hermanos, esos niños aman más. Porque el niño sabe y entiende de que ese papá y esa mamá lo hace porque lo ama. Hay una identificación, hay como un chip entre el papá y los hijos, y que entienden que esa corrección no es para hacerle daño, es para ayudarle. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña a corregir, no a maltratar. No a maltratar. Pregúntense ustedes antes de corregir, ¿Dios me trataría a mí así? Porque, ojo, la manera como un padre corrige a su hijo es la manera como ese hijo va a creer que Dios lo va a corregir cuando sea grande. Hay muchos hijos que dicen, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el papá le dio un mal ejemplo, porque ese papá representaba a Dios en el hogar. Entonces, cuando hay papás que son maltratadores, hay niños que no quieren saber nada de Dios. Como hay papás que les castigan, ¿cuál es el castigo? El castigo de la oración. ¿Ya portó mal? ¡Vayas a orar! Entonces, ¿qué pasa? Ese niño cree que la oración es un castigo. Y crece creyendo que la oración es un castigo. Hermanos, la oración no es un castigo, la oración es una delicia. La oración es algo maravilloso, hermano. La oración no es un castigo. ¿Te has portado mal? Vamos a la iglesia. Y a veces llegan a la iglesia y lo peor es que ponen a los pastores como si fueran el cucu. Voy a decir al pastor para que hable contigo. Entonces el niño ya relaciona cucu con pastor, entonces no quiere venir a la iglesia. Y no es, hermanos, la manera bíblica de corregir. No es la manera correcta de corregir. Porque, amados hermanos, la Biblia nos enseña a usar la corrección, pero no el maltrato. Amén. Una cosa es enseñar, y dice la Biblia que los niños que se comportan bien son corona de los padres, pero los niños que son obstinados avergüenzan a la madre. ¿Usted ha visto los niños van a la tienda? Yo quiero esto. No, te voy a comprar esto. No, quiero esto. No, ya quiero esto. Hermanos, se ponen como el exorcista, se tiran al piso, comienzan a convulsionar, patean, rompen, y si no se les da lo que quieren, hermanos, son terribles. Muchas de estas cosas, amados hermanos, van contra la palabra de Dios. ¿Y cómo está creciendo ese niño? Ese niño está creciendo, creyendo que todo lo va a conseguir, renegando. Ese niño está creciendo, creyendo que encima de él no hay una autoridad, que él es la autoridad y que se va a hacer todo lo que él quiera. Hermanos, tenemos que hacerles creer a nuestros hijos desde muy pequeños que encima de ellos hay alguien, porque cuando estén fuera de nuestro alcance estarán en la calle, estarán en la sociedad, y encima de ellos hay autoridades que se llaman policías. Si a nosotros no nos respetan, menos van a respetar a los policías, menos van a respetar a las autoridades. Por eso hay vándalos, por eso hay delincuentes. ¿Entienden o no? Porque hay autoridades fuera, en la calle. Pero ¿cuánta delincuencia hay? Porque no entienden que encima de ellos hay una autoridad. Y nosotros como padres hemos fallado en nuestra autoridad, hermano. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos enseña a usar la corrección física de nuestros hijos, aunque hoy en día los psicólogos dicen no hay que usarlo. Vas a dañar su autoestima, vas a generar trastornos en los niños. Hermanos, si no corregimos, lo que vamos a generar son personas orgullosas, personas sin misericordia, personas, hermanos, celosas, quejumbrosas, personas malas. Y eso es lo que hoy en día abunda. Niños quejumbrosos, cargosos, niños celosos, niños molestosos, que están creciendo así, van a seguir creciendo así y tendrán familias de la misma manera. Amados hermanos, hoy en día estamos viendo familias que no son fuertes.
porque se están metiendo a tener hijos adolescentes que no saben llevar su vida, menos van a llevar la vida de otros y menos van a llevar la vida de un niño. Y estamos viendo que nuestra sociedad se está corrompiendo, y esta corrupción viene desde la época hippie. En la época hippie, desde allí comenzó una corrupción moral completamente, o mejor dicho, de manera abundante en el mundo. Porque cuando viene la ola hippie por toda América, comienza a decirse peace and love, amor y paz. ¿Y cómo era el amor y paz entre los hippies? Tener intimidad sexual. Y por medio de la intimidad sexual libre, la gente podía practicar el amor y la paz. De esta manera comienzan a crearse músicas como el rock and roll, que lo único que trataban de hacer era demostrarle a la sociedad que teníamos, entre comillas, una libertad sexual, que teníamos que demostrar y aflorar, y teníamos que demostrar al mundo que nos amábamos por medio de la intimidad sexual. Hermanos, de esa generación, muchos jóvenes sin cerebro comenzaron a acostarse entre otros, salieron embarazados y salieron embarazadas, y como decían, bueno, el amor y la paz es tener a mis hijos, y este fruto del amor, tuvieron hijos sin estar preparados, no los corregían y nacieron mal formados. Esa generación de gente mal formada, sin corrección, tienen otros hijos y salen ellos y tienen otros hijos, y las generaciones y las familias ya no son fuertes, sino cada día están de mal en peor. Amados hermanos, esto se debe a que no han puesto en práctica los consejos de la Biblia. Pero qué bueno es que la Biblia nos enseña de manera clara algunos consejos para tener familias fuertes. ¿Amén? Amén. Hermanos, ¿quieren tener familia fuerte? Amén. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Si queremos tener familias fuertes, tenemos que poner en primer lugar la palabra de Dios. Primer consejo para tener familias fuertes. Si usted desea apuntarlo, apúntelo allí, saque un papel, una hoja, un lápiz, y vamos a apuntar estos 3 maravillosos consejos de la palabra de Dios para tener familias fuertes. 3 consejos maravillosos de la palabra de Dios para tener familias fuertes. Y en primer lugar, el primer consejo para tener familias fuertes. ¿Alguien le falta lapiceros, hermano José Luis, de repente? Acá atrás hay lapiceros, por favor. ¿Alguien le falta lapicero? Levante la mano, le ponemos uno ahí, otro allí. Bien, hermanos, vamos a apuntar los 3 consejos que la Biblia nos da como palabra de Dios para tener familias fuertes. 3 consejos de la palabra de Dios para tener familias fuertes. Consejo número 1. Para tener familias fuertes es necesario que disponga su vida a servir a Dios. Para tener familias fuertes es necesario disponer su vida para servir a Dios. Para tener familias fuertes es necesario disponer sus vidas para servir a Dios. En primer lugar, hay un ejemplo clarísimo entre Abraham y Lot. El pasaje que hemos leído refiere a una historia, a la historia entre Abraham y Lot. Y vamos al capítulo número 12, Génesis capítulo número 12, versículo 9. Dice la Biblia: y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. Y dice el versículo 7, vamos desde el 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire, Abraham era un hombre de altares. Capítulo 13, versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham era un hombre que donde llegaba formaba altares. ¿Y el altar qué significaba en el Antiguo Testamento? Un lugar de oración, un lugar para acercarse a Dios, un lugar para comunicarse con Dios. Hermanos, el altar es un símbolo de respeto a Dios. Todo padre de familia debía hacer un altar donde llegaba. ¿Usted recuerda a Job? Job también, en su hogar tenía un altar.
dice que hacía sacrificios por sus hijos. Hermanos, pero ¿cuántas veces la Biblia nos dice que Lot haya hecho un altar? De Abraham se dice que donde llegaba hacía un altar, pero de Lot nunca se dice que Lot hubiera levantado un altar a Dios. Nunca se dice que Lot haya formado un altar a Dios. Hermanos, Abraham era un hombre espiritual, tanto que no buscaba su propio bien, sino el bien de los otros. En el libro de Génesis, capítulo 13, versículos 7 al 11, dice la Biblia de la siguiente manera: y hubo contienda, dice la Biblia, que es palabra de Dios, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda esta tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueras a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección al Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hermanos, Abraham nunca fue egoísta. Abraham fue un hombre que tenía respeto a Dios, y donde llegaba formaba altares. Pero Lot nunca formó un solo altar a Dios en respeto. Abraham era un hombre espiritual que buscaba el bien de las otras personas. Nunca fue un egoísta. ¿Y usted no cree que por autoridad Lot debió dejar que Abraham escogiera? Siendo Lot el sobrino y Abraham el tío, la persona mayor. Lot tuvo que decirle: bueno, no, pues somos familia, claro, no nos vamos a pelear, pero yo no voy a escoger. Usted, tío, escoja lo mejor. Y cuando usted escoja lo mejor, entonces yo voy a escoger el resto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que entonces él no hizo eso. Más bien, él agarró y dijo, comenzó a ver toda la tierra y se dio cuenta que la tierra que había allí, la tierra que estaba en la tierra de Zoar, era una tierra, una llanura hermosa, bella, una llanura que podía ser buena para vivir. Y miró el otro lugar y dijo: no, en el otro lugar hay sequía, no llueve, no hay comida, que voy a ir para allá. Y en vez de escoger el ir al otro lugar por respeto a una persona mayor, él dijo: me voy para allá. Porque allá habían dos ciudades muy famosas, conocidas como Sodoma y Gomorra. Hermanos, allí empezó el problema de Lot. Allí. Porque una persona que desea tener una familia fuerte no debe estar en lugares donde hay corrupción moral. No debe tomar decisiones, porque, ojo, les estaba diciendo que nuestras familias se van a formar en base a la enseñanza que nosotros le demos a nuestros hijos. Y nuestros hijos hoy en día están viviendo en una sociedad muy difícil. Entonces, amados hermanos, Lot no buscó el darle la autoridad a su tío, sino él buscó lo mejor para sí. Fue egoísta, aunque Abraham, su tío, no fue egoísta. Y el resultado de que Lot no haya servido a Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el resultado de que Lot no haya servido a Dios? Número 1, discernimiento espiritual. Lot no tenía discernimiento espiritual. No veía las cosas de manera espiritual. Veía las cosas de manera mundana, de manera del mundo, la manera de los pecadores. Y miren lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 12 al 13. Génesis capítulo 13, versículo 12 al 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta... Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran... hermanos, Lot
no tenía discernimiento espiritual. Él decidió acercarse al lugar donde estaba lo mejor. Y sabiendo que Sodoma era un lugar donde habían malas personas, fue poniendo su tienda un poquito más, un poquito más, un poquito más cerca de Sodoma, y mientras más se acercaba a Sodoma, menos discernimiento espiritual tenía. Hermanos, una persona que no está en altar con Dios es una persona que no tiene discernimiento espiritual. Y tampoco podrá llevar una familia hacia lo mejor, sino hacia lo peor. Porque necesitamos tener discernimiento espiritual. ¿Y la Biblia habla del pecado de Sodoma o no habla del pecado de Sodoma? ¿Cuál era el pecado de Sodoma, hermano? La Biblia en Génesis 13 dice que eran pecadores y malos. Pero también dice en Génesis 19, capítulo 4 al 5, dice la Biblia, la palabra de Dios, de la siguiente manera: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa la palabra conocer? Tener intimidad sexual. En la Biblia, en ese contexto, la palabra conocer significa tener intimidad sexual. Ojo, no significa que estos hombres malos de Sodoma le estaban diciendo a Lot: saca tus visitas porque queremos darle la mano. ¿Cómo estás? Bienvenido, yo me llamo fulano, sultano. No. La palabra hebrea yadúa o yadá en el hebreo significa conocer sexualmente. Como cuando la Biblia en el libro de Mateo dice que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesucristo. O sea, no la tuvo sexualmente hasta que tuvo a Jesucristo. Entonces, lo que estos hombres querían hacer era conocer sexualmente a estos invitados de Lot. Ya lo veremos más adelante. Amados hermanos, el pecado de Sodoma y de Gomorra era el homosexualismo, el lesbianismo. Hoy en día hay una marcha mundial gay. Hoy en día se está diciendo: es mi derecho, es mi opción. Un ratito. Si el homosexualismo fuera algo natural, lo natural es natural. Si fuera natural, que den vida. Lo natural es hombre y mujer. Porque el hombre y mujer, ¿qué producen? Vida. Si lo que ellos hacen es natural, bueno, que produzcan vida. ¿Pueden producir vida? No es natural. No es natural. Eso es artificial, es mentira. Es un hombre o una mujer queriendo cumplir un rol distinto. No, es que yo he nacido homosexual. Pregunta, ¿biológicamente se puede nacer homosexual? ¿Cuántos cromosomas hay? 2, XY. ¿O hay un tercer cromosoma? No hay tercer cromosoma. Hay 2 cromosomas, XY. Los científicos lo saben. Los psicólogos lo saben. Hermanos, uno puede investigar neurociencia, uno puede investigar biología y sabe, hermanos, de que no existe el homosexualismo como causa biológica. No existe. El homosexualismo, hermanos, es un pecado. Es una forma de vida pecaminosa. Y si la gente no acepta a Cristo, porque hermanos, Cristo está con los brazos abiertos, aceptando prostitutas, homosexuales y todos los pecadores, de los cuales yo fui el primero y ustedes también. ¿Amén? Porque todos hemos sido pecadores. Yo y ustedes hemos sido pecadores, hermano. Pero Jesucristo estaba con los brazos abiertos diciendo: el que quiera venga a mí, tome del agua y yo le daré la vida eterna. Así que, amados hermanos, no hay excusa para decir: Jesús no me quiere así como soy. Sí te quiere, pero cuando vienes a Cristo hay un cambio en tu vida. Porque cuando Cristo viene, transforma tu alma, transforma tu ser. Hermanos, es algo precioso cuando Cristo viene al corazón de una persona. Aleluya. Pero cuando una persona vive obstinada en su pecado y le da la espalda a Dios, no espere que Dios lo ayude. No espere que Dios lo ayude cuando usted está de espaldas a Dios. Pero cuando usted está de frente a Dios, humillado ante la presencia de Dios, no delante de un hombre. Porque no hay que humillarnos delante de un hombre, hay que estar humillados delante del Creador del universo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos humillamos delante de Dios,
hermanos, es maravilloso. Pero cuando le damos la espalda a Dios, no podemos esperar que Dios nos ayude. Amados hermanos, Lot era un hombre que no tenía discernimiento espiritual. Y él se comenzó a acercar a la ciudad de Sodoma, donde reinaba el homosexualismo. Hermanos, Jesucristo lo profetizó. Antes de mi venida, el mundo sería como Sodoma y Gomorra, Mateo 24. Por eso Argentina ya aceptó el matrimonio homosexual. Pero son nuestros derechos. Ah, sí, son tus derechos. O sea que yo no tengo el derecho de que mis hijos crezcan en un mundo sin corrupción como la tuya. O sea, yo quisiera que mis hijos crezcan cuando dos hombres se toman de la mano y se dan besos en la calle. Así quisiera que mis hijos crezcan. O sea, yo no tengo el derecho. No tengo el derecho yo de que mis hijos también crezcan de manera tranquila. ¿Amén? Amén. Amados hermanos, todos tenemos derechos, pero los derechos de otros terminan cuando empiezan los derechos míos. O viceversa, mis derechos empiezan cuando empiezan los derechos de los otros. Pero si queremos una sociedad donde haya un bien moral, la Biblia dice que el homosexualismo es un pecado. ¿Amén? Porque dicen, no, es que nosotros no queremos, solamente queremos, ni siquiera le llamamos matrimonio, le llamamos unión civil. Unión civil homosexual. Y hay cristianos que están a favor de la unión civil homosexual. Ese es el primer paso, según dice el MOL, Movimiento Homosexual de Lima. Es el primer paso para adoptar niños. Hermanos, yo les voy a decir algo, miren, no recuerdo el nombre de este... Voy a buscar el nombre. Estuve leyendo un artículo que publicó la BBC de Londres acerca de que en los años 80, allá en Estados Unidos, una mamá tuvo dos varones gemelos. Voy a extenderme un poquito por acá, perdón. Tenía dos varones gemelos y justo van a hacerle la circuncisión a estos dos niños por causas médicas. Y a uno de ellos le hacen bien la circuncisión, pero al otro le queman el miembro viril, bebito. Entonces la mamá desesperada busca la manera de ayudarle a su hijo, pero no encontró y llegó ante un médico, el pediatra más conocido de aquella época en Estados Unidos, que él le dijo, mire señora, no podemos hacerle una reconstrucción peniana a su hijo, no podemos reconstruirle el pene. Lo que sí podemos hacer con su hijo es tal vez ponerle el órgano sexual femenino. O sea, quitarle todo lo masculino, ponerle lo femenino, y vamos a hacer, pero con la ayuda de usted, de que usted y que su esposo nos puedan hacer creer que ese niño desde que va creciendo ha nacido mujer. Fue difícil para los papás aceptar esto, pero después de 15 días y sin encontrar una solución para el niño, después de haber visitado todos los pediatras, aceptaron hacer esa cirugía. Y este es un niño que desde muy pequeño se vio como mujer. Y cada cierto tiempo iba al médico porque este era un homosexual que lo que buscaba era comprobar científicamente que la característica sexual no se nace, sino se adquiere con el comportamiento. O sea que el ser varón no se nace, el ser mujer no se nace, sino que lo adquieres conforme te vayan acostumbrando. Eso es lo que él quería comprobar. Entonces le cambió a mujer y desde muy pequeños los papás de este niño comenzaron a vestirle de mujer. Comenzaron a hacerle creer que era mujer y que había nacido mujer. Y cada cierto tiempo iban a ponerle hormonas y hormonas y hormonas para que vaya tomando cuerpo femenino. A los 12 años de edad este niño trata de matarse. Este adolescente trató de matarse. ¿Y por qué? Porque él siempre soñó mirándose con bigotes. Siempre soñó musculoso, siempre soñó velludo, y él decía, pero soy mujer. Y tenía un conflicto cuando salía, le gustaban las mujeres. Pero soy mujer. Desde muy chiquito, con faldita, jugaba con carritos. Y su mamá y su papá le quitaban los carritos, le daban muñequitas, y él no, tiraba y jugaba con soldaditos. En los círculos de niños, ustedes van a ver que entre los niños de 4, 5 años, 6 años, se reúnen en grupos, mujeres por acá, hombres por acá. ¿Se dan cuenta? Porque creen que les contagian los piojos, ¿no? No, yo con mi amiguito. Ese niñito que le decían que era mujer, andaba con varones. Y toda esta información
científica, lo comenzaba a apuntar el otro, pero les ponía más hormonas para que se pudiera ser mujer. Hermanos, a los 12 años trató de suicidarse. Cuando llega el psicólogo, le cuenta al psicólogo toda la realidad que vivía, todo el trauma, que siendo mujer sentía atracción por otras mujeres, que siendo mujer se veía con bigotes, hasta que los papás no aguantaron más y a los 15 años de edad le dijeron que era hombre. Le habían dicho que él era hombre, pero por un problema médico le tuvieron que extirpar su órgano viril, le tuvieron que hacer una cirugía como mujer y le dijeron de que él era en realidad un varón. Entonces, él buscó al médico que lo había atendido en aquella época, le hizo un juicio y el pediatra perdió el juicio. Hermanos, todos los avances científicos del homosexualismo en aquella época fueron tiradas al piso. Fue una noticia internacional hace 20 años atrás. Más, casi 30 años atrás, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se trató de comprobar. Este hombre luego comenzó a vestirse como varón y pidió una reconstrucción de su órgano viril. Se hizo una cirugía, aunque no quedó bien, hermanos, quedó con un trauma único en su vida. Y a los 25 años de edad, después de tener una esposa y 2 hijos, terminó suicidándose. Amados hermanos, esa es la clase de sociedad en donde estamos viviendo. Y eso es lo que los peruanos y los limeños están diciendo: libertad para el homosexual. ¿Ahora entiende? Ahora entiende. El homosexualismo no se nace, no es algo innato. El homosexualismo es un pecado. ¿Amén? Amén. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia. Lo dicen los artículos científicos. Lo dice todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo dice, ellos tienen el derecho. También yo tengo los míos, hermano. ¿Amén? Y así comenzó a vivir Lot, llevando a su familia a Sodoma. ¿Y cuál fue la caída de Lot? Mire cuál fue la caída de Lot. Capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Dice la Biblia de la siguiente manera. Génesis 13, 10. Y alzó Lot sus ojos, y dice la Biblia, y vio toda la llanura del Jordán, toda aquella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Hermanos, Lot empezó a caer cuando empezó a ver a Sodoma con deseo. Lot empezó a ver a Sodoma con deseo. Número 2, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot eligió la tierra cercana a Sodoma. Miró con deseo, eligió la tierra cercana a Sodoma. Número 3, fue acercándose cada vez más a Sodoma. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miró, lo deseó, eligió, se acercó y se trasladó hasta el mismo Sodoma. O sea, entró a la ciudad. Capítulo 14, versículo 12. Cuando los reyes del Sinar fueron contra la llanura de Zoar y capturaron las ciudades, entraron a Sodoma, y mire lo que dice el versículo número 12 del capítulo 14. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron con él. ¿Dónde ahora moraba Lot? En Sodoma. Primero estaba al costadito, se fue acercando, y terminó morando en Sodoma. Hasta que el final, Lot entrega a su familia y entrega sus energías a la ciudad de Sodoma. Capítulo 19, versículo 1. Dice, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabe qué significa eso? Los antiguos orientales tenían la costumbre que los jueces, que los magistrados, que los gobernantes de la ciudad se sentaran a la puerta de la ciudad y le dieran la bienvenida a las visitas. Quiere decir que ahora Lot se había convertido en ¿qué?
el alcalde de Sodoma. Ahora Lot era el alcalde de Sodoma. Claro, en país de ciegos, el suerte del rey, ¿no? Así que como todos estaban corrompidos, dijeron, vamos a respetar a Lot, pero eso sí, él va a ser nuestro gobernante. Y él estaba sentado esperando que llegaran las visitas para atenderlos, porque él era el alcalde de Sodoma. Gran campaña electoral, ¿no? Fulano con fulana, o fulano con fulano. ¿Quién ganó? Lot. Y fue llamado el alcalde de Sodoma. Hermanos, la caída en pecado no es de la noche a la mañana. Hay un proceso. Es poco a poco. Así como Lot, poco miró, deseó, eligió, se acercó, terminó y llegó a ser hasta alcalde de Sodoma, porque no tenía discernimiento espiritual, porque nunca hizo un altar a Dios. Pero ojo, ojo, Abraham sí. Abraham era un hombre que tenía una familia fuerte. ¿Por qué? Porque hacía altares a Dios, porque no se acercaba al pecado. Era un hombre que quería que su familia sea fuerte para la gloria de Dios. Abraham era como Josué: ustedes elijan a quién sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham quería tener una familia fuerte. Lot no quería tener una familia fuerte. Lot no decidió tener una familia fuerte. Así que, primer consejo para tener una familia fuerte es: escoja servir a Dios. Si no escogemos servir a Dios, jamás tendremos familias fuertes. Jamás tendremos hijos fuertes para enfrentarse a la sociedad a la que estamos viviendo. Consejo número 2. Escoja bien con quién casarse. Consejo número 2. Escoja bien con quién casarse. Consejo número 2. Escoja bien con quién casarse. La primera decisión es servir a Dios. La segunda decisión es casarse. Pero hay que escoger bien con quién casarse. Porque si yo no escojo bien con quién casarme, por más que sirva a Dios, hermanos, eso no va. No va a ningún lugar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar. Amados hermanos, necesitamos servir a Dios, pero en compañía de una persona que también ame las cosas de Dios, que también sirva a Dios. Hermanos, ese fue el segundo error de Lot. 1, no sirvió a Dios. 2, no escogió bien con quién casarse. Miren, Lot era un hombre carnal, ¿o no? ¿Sí? Número 1, era el líder de los incrédulos, porque se sentaba a la puerta de Sodoma, era el líder de los incrédulos. Número 2, se identificó con los incrédulos. Miren lo que dice capítulo 19, versículo 7 de Génesis. Dice: y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cómo le llaman los de Sodoma? Hermanos míos. O sea que Lot le estaba diciendo a los homosexuales: hermanos míos, no hagan tan maldad. Yo soy como ustedes, yo soy uno como ustedes. Era un líder de los incrédulos. 2, se identificaba con los incrédulos. 3, desconfiaba de Dios. Versículo 8. He aquí yo ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no le hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Desconfió de Dios. Porque si él hubiera confiado en Dios, él hubiera esperado que Dios actúe. Pero no, él dijo: uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, saco a mis 2 hijas y que hagan lo que quieran con ellas. ¿Sabe cómo se llama eso? Desconfianza de Dios. Era un hombre que se identificaba con los incrédulos. Era un hombre líder de los incrédulos. Y número 3, era un hombre el que desconfiaba de Dios. Y hermanos, ¿usted qué cree que escogió de mujeres este hombre de acá? Si era un hombre carnal, ¿a quién iba a escoger? Iba a escoger a Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? No, ese hombre iba a escoger pues a la Madre Teresa de Calcuta. No. ¿A quién iba a escoger de mujer? A otro como él.
a otra persona como él y escoger. ¿O no? ¿Sabe cómo era la mujer de Lot? Era una mujer vanidosa. La mujer de Lot no era una mujer espiritual, era una mujer vanidosa. Y mire lo que la Biblia habla de ella. Era una mujer que era indiferente a su esposo. Capítulo 19, versículo 3. Dice, mas él porfió con ellos, o sea, Lot comenzó a porfiar con estos ángeles, porque los ángeles pasaban a Sodoma. Lot le dijo, vengan a mi casa, vengan a sentarse, les voy a dar. No, yo estoy de paso, le dijeron los ángeles. Pero Lot no sabía que era ángeles. Pero pasen por acá, como se van a ir, yo les voy a atender. Ya, fueron a su casa, dice que porfió tanto con ellos, dice el versículo 3. Y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pregunta, en Medio Oriente, hace 4000 años atrás, en Medio Oriente, cuando el esposo llegaba con las visitas, ¿quién era la primera persona que se levantaba a cocinar? Su esposo. Acá, ¿quién vemos haciendo el pan, haciendo la comida, haciendo el banquete? ¿A quién vemos? A Lot. Era una ociosa. Mi amor, llegué, he venido con visita y... ¿a qué importa? No, es que para que no se... Mire, hijito, ahí en el frigider tienes tal. Cocínate, ya me cambié, me lavé, y pues me fui acá. Hermano, era una mujer que no atendía a su esposo. Era una mujer indiferente a su esposo. Era una mujer que solamente estaba con Lot, porque Lot tenía riquezas. ¿O no era rico Lot? Era muy rico, al igual que Abraham era rico. Ella estaba por eso, porque le podía dar beneficios, pero no quería tener deberes. Así que Lot entonces se casó con una mala persona. Porque él pues ya dijiste, ya no te vayas a molestar, tranquilita nomás. O sea que la chancleta le sale volando, tranquilita, le dice. Y él solito fue, cocinó, preparó el banquete, todo, y le hizo para atender a ellos. Primera característica de esta mujer, era una mujer insujeta a su esposo. Una mujer que no se sometía a la autoridad de su esposo. Era una mujer que no amaba a su esposo de verdad. Segunda característica, esta era una mujer materialista. Capítulo 19, versículo 16 al 17. Capítulo 19, versículo 16 al 17. Dice, y deteniéndose él, los varones le cogieron de la mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de las dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares de esta llanura, escapa al monte, para que no perezcas. Miren, cuando los ángeles le dijeron, esta ciudad la vamos a destruir, no va a haber más memoria de esta ciudad, prepárense para que vayan, Lot dijo, voy a convencer a mis yernos. Entonces Lot se fue corriendo y le dijo a sus yernos, Dios va a destruir la ciudad, vénganse conmigo. Pero sus yernos, creyendo que él les contaba un chiste del fin del mundo, se comenzaron a reír. Entonces él se comenzó a ir y dice que ahora comienza, dice, y deteniéndose él. La palabra hebrea se traduce y dudando. O sea que llegó el momento que como no le querían seguir su esposa, como no le querían seguir sus hijas, y como no le querían seguir sus yernos, él dijo, bueno, entonces mejor ya no voy. Ya me quedo por acá en Sodoma con todos. Pues ya. Él ya no quería ir. Estaba como que voy, no voy. Voy, no voy. Y se quedó, y dice la palabra hebrea, dubitando. Estaba así. Estaba dudando de ir o no. Estaba así, dudando, hermano. Entonces, ¿qué dijo Dios? Sáquenlo. Entonces vinieron los ángeles, lo agarraron de pescuezo a él y a las dos hijas y a la mujer y lo sacaron volando de la ciudad. ¡Pum! Los pusieron fuera. Según la misericordia de Jehová con él. O sea que a pesar de que este era que quería quedarse carnal, Dios dijo, no, ustedes se me salen. Y mandó a los ángeles que lo agarraran y lo sacaran de la ciudad. Y estando fuera ellos de la ciudad, le dijo, ya, ahora sí, no miren detrás, váyanse. O sea que si los ángeles no lo sacaban a la fuerza, se quedaban. Algunos se imaginan a Lot queriendo salir. No, ya Lot ya no quería salir, ya quería quedarse con todo ya.
La mujer era materialista, versículo 26. Usted ya sabe cómo termina la historia. Y dice la Biblia, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hermano, la mujer de Lot salió, pero salía y mientras iba caminando, se escuchaba todo lo que la gente clamaba, lloraba, gritaba, y los que estaban ahí no podían salir, ¿eh? Todos ya estaban encerrados, muriendo. Ella estaba ahí pensando, ¿en mi jacuzzi? Uy, mis colonias de Yambal, Ebel, Saison, no, mis joyas, mis collares, mis pendientes, todo, mi perrito Firulais, no. Y llegó el momento en que esta mujer, siendo tan materialista, tuvo que voltear a espaldas de él. Y cuando volteó, amados hermanos, se convirtió en estatua de sal. Esta era una mujer, en primer lugar, que no era indiferente a su esposo. Y número 2, era una mujer rebelde a su esposo. Número 3, era una mujer materialista, una mujer vanidosa. Hermanos, salió de Sodoma, pero no sacó a Sodoma de su corazón. Hay personas que salen del mundo, pero no sacan el mundo de su corazón. Y dice la Biblia que el que ama el mundo, el amor del Padre, o sea, que no es algo. Miren cómo es la Biblia. La Biblia dice que si alguien ama el mundo, pasas por la pollada bailable y tú dices, ay, cómo me gustaría hacer ese pasito, el pasito del muy muy. Si tú estás ahí y tú sientes y anhelas estar en ese mundo, haciendo esos pasos paganos y mundanos y estar allí, dice la Biblia que el amor del Padre no nace de ti. Por eso la Biblia dice, examínate para ver si estás en la fe. Porque hay muchos que están sentados y tal vez no son salvos. Son muchos convencidos. Amados hermanos, esta mujer era así. Una mujer que salió de Sodoma, pero todavía tenía Sodoma, ¿dónde? En el corazón. Amados hermanos, anhelaba las cosas de Sodoma. El deseo, la riqueza y la vanidad le alcanzó y murió convertida en estatua de sal. Ese es un cuentito, no es un cuentito, es historia verdadera porque es palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál fue el resultado de una mujer así? Se convirtió en estatua de sal. Hermanos, esta mujer no fue nunca de ayuda para su esposo. Por eso no tuvo una familia fuerte. No la tuvo. ¿Por qué no tuvo una familia fuerte? Número 1, no buscó servir a Dios. Número 2, no escogió bien con quién casarse. Porque si él hubiera escogido bien con quién casarse, hermano, muchas veces las esposas, ojo varones, los que se van a casar, muchas veces las esposas hablan la palabra de Dios. A veces uno dice, no, a mi esposa yo no le consulto, yo le informo nomás. Yo tomo la decisión acá, a mí no me digan nada, yo soy el que decido acá. ¿Ustedes recuerdan una ocasión en donde Sara le estaba diciendo algo? Sara le estaba diciendo a Abraham, bota a Agar, bota a su hijo, yo no quiero que estén acá. Y Abraham dice, entonces voy a hablar con Dios. Se va Abraham a hablar con Dios y Dios que le dice, hazle caso a tu mujer. Hermanos, muchas veces las mujeres son el freno de Dios para los varones. Porque las mujeres son más sabias que los varones. Son más analíticas que los varones. Y muchas veces, no es necesariamente que le preguntemos qué hacer, pero sí le podemos preguntar cómo analiza esa situación para nosotros tomar una buena decisión en Dios. ¿Amén? Entonces, el matrimonio no es autoritarismo, el matrimonio es unidad, complementación, apoyo mutuo. ¿Amén? Sin embargo, esta mujer no era de apoyo para Lot, porque si esta mujer hubiera sido de apoyo, no vayas para Sodoma, no vayas para Sodoma. Lot, ¿qué hubiera hecho? No hubiera ido. Pero esta mujer más bien le decía, vamos para Sodoma. Ahí hay Saison, eventos, vamos para allá. Y se fueron para allá. Porque esta mujer solamente tenía el interés material, no espiritual. Algunos dicen, ¿por qué se la ha cogido con el pelo? Ya, natura. Número 3. Y aquí terminamos. Primer consejo. Perdón, hermano, me estoy extendiendo. Ya nos vamos, ¿ya? Primer consejo. Disponga su vida a servir a Dios. Segundo consejo. Escoja bien con quién casarse.
Tercer consejo, escoja bien la educación de sus hijos. Tercer consejo, escoja bien la educación de sus hijos. Capítulo 13, versículo 12 al 13. Génesis 13, 12 al 13, dice la Biblia: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todos los hombres de la ciudad, ¿cómo eran? Pecadores y malos. Hermanos, la Biblia enseña que la instrucción de un niño marca su vida, ¿o no? Proverbio 22:6 dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no te apartará del camino que tú le has instruido. Cuando a un niño se le enseña una educación, esa educación marca su vida. Entonces yo me imagino que cuando Lot dijo: bueno, ya llegó la hora de que mis hijas vayan al colegio. Entonces la mujer dijo: sí, pues ahora ¿qué le vamos a enseñar? Bueno, yo prefiero que mejor vaya al colegio. Vamos acá en Sodoma hay un colegio. Colegio Público de Sodoma 666. Ahí podemos acercar. No, mira, no me convence mucho. Vamos, hazme caso, vamos para llevarlo para allá. Y desde inicial, esas niñas se fueron al Colegio Público de Sodoma, número 666, a aprender de estos maestros, a aprender de esas cosas, ¿o no? Esas niñas aprendieron cosas malas allí. ¿O no aprendieron cosas malas allí? Sí, yo no puedo sorprenderlo porque usted ya conoce la historia. Usted ya sabe cómo termina la historia. ¿Dónde aprendieron el incesto esas chicas? En Sodoma. Allí lo aprendieron. Hermanos, tengamos cuidado. Ellos aprendieron malos hábitos. Capítulo 19, versículo 30 al 37. Capítulo 19, versículo 30 al 38. Dice: cuando ya había pasado todo, la destrucción, y llega Lot, llega a una cueva con sus hijas. Dice el versículo 30: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mujer, la mayor, dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra de entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Cómo que no quedaba? Quedaban un montón de hombres, pero estas mujeres no, estaban desesperadas. Y dice el versículo 32: ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos, acostémonos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos nuestro padre de descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó a ver de cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a la mayor a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su padre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Dónde aprendieron esa mala educación? En Sodoma. ¿Quién tiene la culpa? Los padres. Porque no escogieron bien la educación de sus hijos. Hermanos, hoy en día los padres cristianos tienen la imperiosa necesidad de guiar a sus hijos. Hermanos, no deje usted que a sus hijos lo guíe el profesor. No deje usted que a sus hijos lo guíe el pastor. No deje usted que a sus hijos lo guíe el maestro de escuela dominical. Yo he sido maestro de escuela dominical algunos años, y algunos papás me han dicho: pero hermano, mi hijo está mal espiritualmente. Un momentito, si su hijo está mal, es problema de usted, no mío. ¿O no? Porque usted es el papá, no yo. Pero hay hermanos de la iglesia que dicen: mi hijo está mal espiritualmente, es problema de su maestro de escuela dominical, porque no le enseña a orar, no le enseña a leer la Biblia. Hermanos, nuestros hijos no deben convertirse en las escuelas dominicales, se deben convertir en nuestros hogares. ¿Amén? Yo quisiera que mi hijo, cuando crezca y entienda que es un pecador y que necesita de Jesús, él me diga: papá, llévame a Jesús. Ese sería el gozo más grande, porque sé que he triunfado como padre.
Porque hermanos, mi deber es hacer que mi hijo llegue a los pies de Cristo. No el maestro de escuela dominical, no el pastor, no el hermano fulano. Yo como padre debo enseñar a mi hijo de Cristo. Yo como padre tengo que formar a Cristo en mi hijo. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, no podemos descansar nosotros los padres en dejar la crianza a otras personas. Nosotros somos los llamados a representar a Cristo el Señor en nuestros hogares. Hermanos, si nosotros servimos a Dios, si nosotros elegimos bien con quién casarnos, si nosotros elegimos bien la educación de nuestros hijos, no vamos a fallar en nuestra familia. Pero si nosotros, hermanos, no decidimos servir a Dios, si nosotros no elegimos bien con quién casarnos, y si nosotros no escogemos bien la educación de nuestros hijos, nuestras familias no van a ser fuertes, van a ser destruidas por el diablo y el pecado. Lot se olvidó de Dios y fracasó familiarmente. Perdió todo lo que había adquirido en Sodoma, perdió su esposa y hasta pecó con sus hijas. Amados hermanos, ¿queremos tener familias fuertes? Decida servir a Dios hoy. Decida con quién casarse, con quién va a compartir su hogar. Si es una persona que se va a sujetar a su autoridad, si es una persona que ama a Dios más que usted. Porque si ama a usted más que Dios, eso no sirve, hermano. Tiene que amar a Dios antes que usted, porque si ama a Dios, lo va a amar usted. Y número 3, cría a sus hijos en el temor de Dios. Esa es la labor de nosotros. Hermanos, en nuestras manos está tener familias fuertes. Vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta hora vemos el fracaso de Lot. Vemos cómo Lot fracasó, Señor. Vemos cómo Lot perdió todo lo que había adquirido, material, espiritual, personal y emocionalmente. Padre, no permitas que eso ocurra en nosotros. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras familias. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestras vidas para no fracasar familiarmente. Como Lot fracasó, como otras personas en la Biblia fracasaron. Guarda nuestros corazones. Queremos tener familias fuertes, hogares fuertes, hijos fuertes, Señor, que se enfrenten a una sociedad corrompida y pagana. Pero, Señor, enséñanos a ser fuertes también en ti. Amados hermanos, con los ojos cerrados allí, meditando y pensando en Dios. Si usted desea tener una familia fuerte en Cristo, levante su mano allí y diga: Señor, te entrego mi familia. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Si usted dice: quiero tener una familia fuerte, levante su mano y diga: Señor, te entrego a mis hijos, te entrego mi vida, te entrego mi hogar, te entrego a mis hermanos. Señor, te entrego a mis padres. Señor, te entrego a mis primos, a mis sobrinos. Quiero tener un hogar fuerte, Señor. Dios le bendiga. Bajen sus manos y hable allí con Dios. Hable allí con Dios y dígale: Señor, quiero tener familia fuerte. Quiero que mi familia sea fuerte, Señor. No deseo que mi familia sea hundida por el pecado, por la maldad, por el diablo. Sino deseo, Señor, que tú puedas hacer que mi hogar se vuelva a reconstruir. Quiero que mi hogar, Señor, que mis nietos, que mis nietas, que mis hijos, que mi familia sea una familia fuerte, una familia unida, solo si tú estás, Señor. Y tú, joven, dile: Señor, que el día que forme mi propia familia, decida servirte, escoja bien con quién casarme, escoja bien la educación de mis hijos, porque quiero tener una familia fuerte. Señor, hoy en día hay muchas familias destruidas por malas decisiones que han tomado en su vida. Pero, Padre, permítenos tener familias fuertes, tener familias saludables, hijos, nietos, sobrinos, que se enfrenten a la sociedad mundana con tu palabra, Señor. Familias fuertes que puedan salir victoriosas del pecado y de la maldad. Te damos gracias y te honramos a ti, Señor, confiando en los méritos de Jesús, tu Hijo. Padre, te honramos a ti y
te damos gracias, porque sabemos que las peticiones de tus hijos oyes en esta mañana. Te pedimos que bendigas nuestros corazones, y gracias por tu palabra tan maravillosa, que cala en lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el servicio en esta mañana. Muy bien, hermanos, luego de haber escuchado la palabra de nuestro Señor, vamos a cantar la primera estrofa del himno Bendice nuestro hogar, 212 en sus himnarios. Después de cantar la primera estrofa vamos a ¿en dónde está? Vamos a invitar a su hermano José Luis para que nos ayude con las ofrendas después de la primera estrofa. Número 212. Cantemos. Veo las familias de hoy en derredor, derribadas y cediendo al gran engañador. Únenos, oh Padre, guarda nuestro amor de la envidia y el afán. Presérvanos, Señor, en nuestro hogar conviene estar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder, y cuando en pruebas mil y luchas dir, bendice nuestra vida, ayúdanos a en ti permanecer. Invitamos a nuestro hermano José Luis para orar y recoger las ofrendas. Muy bien, vamos a primero orar y Venga, pasa de pie. Pasa de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, es un gozo estar una vez más delante de tu presencia, agradecido por la vida que nos das, por el tiempo que hemos tenido de escuchar tu palabra, poder cantar y alabar tu nombre. En este momento, Señor, te pido oración por cada uno de mis hermanos, que cada día los cuide, Señor, y también los bendiga, Señor, como lo hace el Señor con cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, de recojo de ofrendas, y que todo sea para tu honra y gloria, Padre Santo. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos cantando la segunda estrofa. 1, 2, 3. Gracias por el gozo que hay en nuestro amor. Haz que nuestras vidas sean tuyas, oh Señor. Danos tu ternura, danos sumisión, que guardemos siempre fiel contigo la unión. En nuestro hogar conviene estar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder, y cuando en pruebas mil y luchas mil, bendice nuestras vidas, ayúdanos a en ti permanecer. Vamos a invitar al pastor para los anuncios y luego terminamos con él, me parece. Pueden tomar asiento, amados hermanos, ya nos estamos retirando. Bien, hermanos, algunos anuncios. En la noche tenemos nuestro culto
misionero. Así que hermanos, no se desanimen, venga al culto misionero, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién sabe que entre nosotros Dios siga llamando ministros del Evangelio también? Amén. Hay muchos lugares. Jesús María necesita un misionero. Breña necesita un misionero. San Isidro necesita un misionero. Cercado de Lima necesita misionero. ¿Y de dónde tienen que salir? De Oreb. No, de acá tienen que salir. Amén. Así que, amados hermanos, Dios quiere que Dios siga llamando ministros al Evangelio a estos lugares. Y estos cultos misioneros son para apoyar la obra. Así que venga, hermano, a los esfuerzos, venir en la noche a este culto misionero. Si hay especiales, en la noche dirige hermano José Luis, ¿no? Entonces, acerca del hermano José Luis, hay algún especial para la noche, para que el hermano tenga presente en la noche. Amén. A partir del próximo domingo empezamos las conferencias. La conferencia Israel, el pueblo elegido de Dios, a las 6 de la tarde, hermanos. Va a ser una conferencia bastante interesante de la palabra de Dios. Vamos a estudiar la historia de Israel desde Abraham hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego nos iremos hasta el milenio. Hermanos, vamos a estudiar todo lo que la Biblia habla acerca de Israel y de la historia maravillosa de este interesante pueblo. Así que, a partir del próximo domingo, todos los domingos en la noche, estaremos estudiando la historia de Israel. Si no quiere perderse la bendición, véngase entonces. No, es que lo van a grabar. Sí, lo van a grabar, pero mejor viene eso porque en vivo es mejor, ¿ya? Lo ven HD, nadie se interrumpe. Y en la tarde tenemos un aire libre. Amén. De manera obligatoria, imperiosa y por responsabilidad delante de Dios, los colaboradores que están obligados de venir. Nuestro hermano José Luis, nuestro hermano Jonatán, nuestro Caleb, él está viajando hoy al campamento de Guaral, ¿no? Campamento de Guaral, una semana, pero el día domingo está con nosotros. Y pero ustedes dos sí van a estar de manera obligatoria sirviendo al Señor. Y los demás hermanos, si desean venir a apoyarnos en este aire libre, venga, hermano. Tienen toda la libertad de venir. Deseo apoyar. Estamos preparando ya los folletos para ir y repartir folletos, predicar, entonar unos cánticos, una palabra de Dios, y luego venimos ya a descansar un tiempito para el culto de la noche. Así que, bueno, si desea, nos vamos a reunir acá 4:30. 4:30 nos estamos reuniendo acá para salir al mercado que está por acá, si del lado de abajo hay un mercado allí. Nos vamos a parar una esquina y vamos a entregar folletos y a predicar la palabra de Dios. Amén. Así que los hermanos que deseen unirse pueden venir a partir de las 4:30 para poder salir todos juntos los que deseen. Amén. Recuerden que es una responsabilidad de todos los creyentes. El martes y jueves los servicios también. Tenemos visita a nuestro hermano Luis, ¿no? Nuestro hermano Luis de la Iglesia Bautista de Fe, allí en Trujillo, está visitando. ¿Cuándo dicen amén? Amén, está visitando. Bienvenido, hermano. Nuestra hermana Shirley también, mi cuñada, hermana de Heidi, está por allá atrás también. Amén, ella viene de la Iglesia Bautista de Victoria. Amén, Iglesia Bautista Victoria, allá en Trujillo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. ¿Quién más tenemos ahorita acá? Daniel también está visitándonos. Daniel Lunura, ahí con nuestros hermanos Lunura también visitándonos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. También una bendición tenerlo por acá. Y bueno, los demás ya son de casa. Ya no nos vamos a saludar hasta terminar. Si nos ponemos de pie. No, si no la quería. Bien, vamos, hermanos, vamos a entonar un cántico para despedirnos. Bellas mansiones. Qué lindo este himno, hermano, me gusta a mí. Yo espero que a usted también le vaya a gustar. Amén. Bellas mansiones, himno 258. Mansión gloriosa hay en la gloria. Así que nos terminamos despidiendo, hermano. Así que cante con gozo y alegría. Y nos vemos a las 6 de la tarde, 6 en punto, o 4:30 para el aire libre. ¿Amén? Entramos. Mansión gloriosa. Las
Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana.